La sombra, densa y pegajosa, se filtraba entre las pestañas bajas de Mateo, posándose en su pequeño rostro. El niño de 6 años no regresó de El amanecer radiante, solo triste, sino como si lo hubieran vaciado. Sus ojos, normalmente traviesos, se habían apagado. «¿Qué te aflige, mi pequeño?», susurró Elena poniéndose en cuclillas, su mirada buscando desesperadamente una chispa de luz en las pupilas de su hijo. «¿Iris te ha hecho daño otra vez?» «Mamá, no quiero sus besos. Me persigue como una enredadera pegajosa», exhaló Mateo, con la voz apenas audible. Una tierna sonrisa curvó los labios de Elena. Con cariño, le pasó la mano por los mechones dorados, despeinándolos. «Mi pequeño conquistador de corazones. Con 6 años ya traes locas a las chicas». Los dedos de Elena se deslizaron por la pantalla del comunicador, marcando el número de Carmen, la madre de Iris. Vivían puerta con puerta. Las paredes de sus casas parecían respirar historias compartidas. «Carmen, mi pequeño don Juan ha vuelto del jardín de infancia con un suspiro pesado. Dice que las niñas no lo dejan en paz. Sí, yo misma apenas podía contener la risa. Pero querida, por favor, no te enfades. Pero serías tan amable de pedirle a Iris que no intente besarlo. Entiendo que son solo travesuras de niños, pero él sufre. Supongo que le da apuro rechazarla». «¿Iris?». En la voz de su amiga sonó auténtica sorpresa. No parece propio de ella. «Bueno, está bien. Hablaré con ella». Las mujeres intercambiaron un par de frases más sobre el caos de la maternidad, y Elena, al terminar la conversación, exhaló lentamente. Qué bien que su vieja amiga no se tomara sus palabras a la defensiva. 2 días después, al recoger a Mateo de la guardería, lo sentó a la mesa, donde ya esperaba a Roberto, el cabeza de su pequeño clan. Con una sonrisa irónica, preguntó: «¿Y bien? ¿Las niñas acosadoras han retrocedido?» «Sí, mamá». «¿Y Iris también?» «Ajá. Estamos aprendiendo un juego nuevo». «¿Cuál?» «Iris se tumba en el suelo y yo encima. Y hago flexiones como papá, pero con el culito. Se llama el juego de sombras». El cucharón tembló en la mano de Elena, a punto de caer. La sonrisa desapareció de su rostro, dejando ver una expresión de horror congelado. Dirigió la mirada a Roberto, que estaba pasmado, y tragó con dificultad el nudo que se le había formado en la garganta. «¿Quién nos enseñó este juego?» «Iris». El resto de la cena transcurrió en un silencio opresivo. Cuando Mateo corrió a su habitación para sumergirse en el mundo de los juguetes, Elena susurró, apenas moviendo los labios: «Vaya juego tienen. Escucha, esto no podemos dejarlo así. Tenemos que explicarle que este juego es algo malo, y parecían una familia tan ejemplar». «¿Hablas de los padres de Iris?» «Horrible, desde luego. Antonio es una persona decente, y su mujer también. ¿Pero estás segura de que no fue Mateo el instigador?» Elena clavó la mirada en su marido. «Roberto, no. Si lo vimos enseguida cuando entró en nuestra habitación por la noche, no pudo entender nada. ¿Qué vamos a hacer?» Empezará a preguntar: «¿Por qué no puedo? ¿Por qué este juego es malo?». Bueno, iré a verlo, y antes de dormir lo hablaremos todo». La mujer entró en la habitación de los niños. Buscó a tientas el pijama en el armario y se lo tendió a su hijo. «Mateo, pronto es hora de dormir. Vamos a cambiarnos». El niño se bajó los pantalones, y Elena vio en sus piernas delgadas 2 moratones enormes y morados. «¿De dónde te salieron?» «Yo empujé a Iris y ella a mí. Me caí encima de los bloques. Mamá, no quiero besarla». «¿Y dónde estaba la señorita?» «No estaba». Se fue. Elena miró el reloj. Casi las 9. Mañana hablaría sin falta con la señorita. Algo así no podía quedar impune. Doña Isabel, tras escuchar el relato de Elena, alzó las cejas con sorpresa. «Eso no ha pasado. Iris es una niña maravillosa y Mateo también. Para jugar a eso,
Si son muy pequeños, ni siquiera saben de esas cosas. Pregúntele a Silvia, quizás ocurrió en su turno. Elena asintió. Besó a su hijo en la coronilla y se marchó apresuradamente. Por la tarde, al recoger a Mateo, se acercó a la educadora de la tarde. Silvia, mi hijo cuenta cosas sobre juegos extraños. Hasta me da apuro hablar. El niño se tumba sobre la niña como si estuvieran haciendo cosas de adultos. ¿No notó nada? ¡Qué horror! No, aquí nos enseñan esos juegos. Siempre estoy con ellos. Y si hubiera notado algo así, Mateo no podría haberlo inventado. ¿Quizás lo vio en la televisión? Hay escenas picantes en las películas. La mujer hablaba con tanta convicción que la duda se coló en el alma de Elena. ¿Y si de verdad se lo había inventado? ¿Bien? Gracias. Si nota algo parecido, avíseme, ¿de acuerdo? Hablaré con él. Sin falta, exclamó Silvia con vehemencia. Volvió a negar con la cabeza y se dirigió hacia los niños. Elena no sabía qué pensar. Decidió observar a su hijo. Cada día preguntando, ¿qué hicisteis hoy en la guardería? Se quedaba inmóvil, esperando la respuesta. Recibía respuestas normales, inocentes. Pintaron, saltaron. Miguel trajo un coche genial de casa. Exhalaba con alivio, convenciéndose de que esa horrible historia había terminado. Hasta que en el chat de padres estalló una tormenta. Los niños volvían a casa con marcas, moradas, azules, como huellas de batallas invisibles. Y lo peor de todo, culpaban de todo a Mateo. Fue su hijo quien pegó a mi Leo. Explíquele a su retoño que no se puede hacer daño a los demás. De lo contrario, se lo explicaré yo misma de tal forma que no le gustará nada. Elena escribía respuestas desesperadamente. Mateo no pudo. Es un niño bueno. Hasta siente pena por la arañita en los cuentos. Y las señoritas solo dicen cosas buenas de él. Y le respondían, no sé qué le habrá pasado, pero se ha vuelto agresivo. Le dejó un moratón en el brazo a Valeria. Le tiró un coche a Pablo. Quizás lo practican en su familia. ¿De alguien tendrá que tomar ejemplo? Y después, consejos sobre cómo debe comportarse una mujer si las cosas van mal en casa. Las madres se pasaban teléfonos de psicólogos, centros de ayuda psicológica. Una hasta recomendó un psiquiatra para niños con trastornos del desarrollo. Comenzó un acoso bien intencionado, lento, asfixiante. Elena entraba a la guardería, ocultando los ojos culpables. La conversación con su hijo no dio resultado. Mateo, cariño, ¿me han dicho que haces daño a los niños en la guardería? ¿Es verdad? El hijo guardó silencio. Se dio la vuelta poniéndose a rodar un coche por el suelo. Pequeño, díselo a mamá. Quizás ellos te hacen daño y tú les respondes. El niño tardó en querer hablar. Elena lo intentó todo. La severidad, el cariño y las súplicas. La confesión del niño la sorprendió. De mala gana, avergonzado, balbuceó. Iris me dice a quién tengo que pegar. ¿Y le haces caso? ¿Por qué? Elena llamó a la madre de Iris y recibió una dura respuesta. Mi hija no tiene nada que ver. Le pregunté, y Mateo de verdad pega a otros niños. Él dice que Iris le señala a quiénes. No es verdad. Le pregunté a mi hija, y dice que ya ni habla con Mateo. Roberto estaba sentado a la mesa, trasteando con una impresora estropeada. Elena entró, temblando de nervios. ¿Qué hacemos? Mateo no habla. ¿Y si le están haciendo bullying allí? Bueno, podríamos ir a quejarnos a la directora doña Ana. ¿La educadora de la tarde, Silvia, es nueva? Sí, lleva solo un mes aquí. Mejor hablo con doña Isabel, quizás ella me dé alguna buena idea. Al escuchar la pregunta, la mujer mayor se quedó pensativa. Sí, Mateo de verdad ha cambiado. Se ha vuelto más retraído, habla poco con los niños. Ayer los separé a él y a Leo, se daban patadas. Todo empezó por un juguete. Yo en su lugar iría a un psicólogo. Muchos padres se quejan de Mateo. Su marido encontró a Elena llorando. ¿Por qué ha cambiado? Si todo iba bien.
Elena, ¿sabes? Quizás él no tiene la culpa. Deberíamos ver qué está pasando en el grupo. No nos van a dejar entrar, pero podemos darle una grabadora. Elena se sobresaltó. ¿Cómo? La escondemos en su Tommy querido, el conejito, y se lo damos. Ahora busco en internet cuál necesitamos. La mujer se sentó en la cocina, apoyando la cabeza en la mano. ¿Cómo pudo ser que su hijo bueno, sensible, cariñoso como un conejito, empezara a hacer daño a otros niños? ¿Quién le enseñó? ¿O quizás está desarrollando alguna enfermedad? Parece que esos son los primeros síntomas de la esquizofrenia. ¡Ay Dios, que no sea eso! Y quizás le falta atención. ¿O quizás simplemente se defiende y miente sobre Iris? Su marido la sacó de sus amargos pensamientos. Listo, me voy. Vuelvo en 1 hora y media más o menos, mientras prepara a Tommy. Su hijo se durmió, y Elena con cuidado le quitó de la cama a su peluche favorito. Descosió la espalda, metió dentro la grabadora que trajo su marido. ¿Y el mando a distancia para qué? Cuando salgas del grupo, pulsa. No vas a estar apretando la tripa del juguete delante de todos. Al preparar a Mateo para la guardería, Elena le dio a Tommy. Mi Tommy ha dicho que quiere ir a la guardería y hacerte amigo de los niños. El niño envolvió a su amigo de peluche en una bufanda y lo abrazó. Después de dejar a su hijo en el grupo, Elena pulsó el mando. Llamó a su marido. ¿Y bien? ¿Estás escuchando? Ajá. Ahora están desayunando. Roberto pidió permiso en el trabajo a propósito para ayudar a su mujer. Estaba sentado frente al ordenador, luchando en tanques virtuales, y al mismo tiempo oía todo lo que pasaba en el grupo. Juegos, preparativos para salir al patio. Nada especial. Pero luego llegó la segunda educadora. Roberto la reconoció por su voz áspera y desagradable. A ver, ¿qué desorden es este? ¿De quién es este conejo tirado por ahí? Es mío, respondió Mateo. Ya dije que no traigáis juguetes de casa. ¿Y si tu conejo tiene pulgas? Les raparán el pelo a todas las niñas y les untarán la cabeza con veneno apestoso. Voy a llevarlo a la trastienda y cuando vengan los padres, se lo doy. Después se oyeron ruidos de forcejeo, el sonido de pasos por la escalera y de repente una voz masculina. ¡Por fin has llegado! ¡Mi gatita! No, encima de la mesa no. La pata está floja. ¡Ay, Silvita! ¿Qué me haces? Por los besos y los jadeos, Roberto entendió lo que estaba pasando en la trastienda. Llamó a su mujer. La señorita está ahí con un hombre. Pasándola bien. ¿Justo en el grupo? No, se fueron a la trastienda. Le están dando caña, se oye hasta a través del conejo. Pero mejor que el bicho se hubiera quedado en el grupo. La tipa dijo que lo devolvería cuando vinieran los padres. A Elena se le ocurrió una idea. Roberto, ¿ahora la llamo? Le digo que llego enseguida, y luego me retraso. Tú sigue escuchando. Su marido masculló que llevaba 100 años soñando con oír semejante guarrada, y colgó. Roberto escuchaba atentamente el barullo complacido. Se oyó la voz de la educadora. «Espera, Antonio, suena el teléfono». Por lo visto, cogió la llamada. Se oyó un «Hola», jadeante. ¿Vienen antes? ¿En media hora? Sí, esperamos. No, todo bien. Solo que llevaba una bandeja pesada. Estoy cansada. Roberto resopló. Vaya bandejas. La educadora se quedó callada por un segundo, y luego se oyó su voz decepcionada. Listo, Antonio, tengo que irme. Pero si aún no he acabado. Nos vemos mañana. Una idiota ha decidido venir a por su retoño antes de tiempo. Y mañana me traigo a Iris, que vigile a los niños. Roberto llamó enseguida a su mujer. ¿Sabes lo que ha dicho? Que mañana se trae a Iris para dejarle a los niños y ella escaparse a una cita. ¡Qué locura! ¿Son todos así allí, o qué, Ana? Aquí no hay ninguna Iris. La cuidadora, la cocinera, la de música se llaman de otra manera. ¿Ha dejado el conejo en la trastienda? No sé, aún no han terminado. Oh, viene. Ha entrado con los niños, regañando a un tal Pablo.
Bueno, seguiré escuchando. Quizás me enteré quién es esa Iris. Elena llamó a la puerta y vio a Mateo, sentado solo en una sillita. Al ver a su madre, el pequeño se alegró, corrió hacia ella, se aferró fuerte a sus caderas. ¡Mamá! Ante su alegre exclamación, Silvia salió del dormitorio, con una sonrisa almibarada en el rostro, pero apenas conteniendo la rabia, preguntó: ¿No quería recoger a Mateo antes? No pudo ser. Justo me vestía, llamó el jefe, y no me dejó ir hasta que terminé su asunto. ¿Cómo se portó? Mal. Se peleó con 3, le tiró un libro a Valeria. Tiene que ocuparse de su hijo, dijo la señora con reproche, aludiendo a la irresponsabilidad de Elena. Elena se mordió el labio. Sí, ya estamos buscando una psicólogo. Mateo me dijo el otro día que ha aparecido una niña nueva en el grupo, Iris. La mujer pareció turbarse. Ella no está en el grupo. Es mi hija. Tienen problemas con la extraescolar en su colegio. Me la traigo conmigo. Elena se contuvo para no decirle a la cara a la mujer lo que sabía. Apurando a Mateo, se apresuró a casa, y después de ponerle los dibujos a su hijo, se sentó junto a su marido. ¿Te imaginas? Es su hija. No me extraña que sepa de esas cosas, y ella por lo visto se dio cuenta de que esos juegos venían de su hijita, pero nada de admitirlo. Mañana mismo voy a ver a la directora doña Ana. ¿Que admita? Dices. Qué curioso. ¿Se traerá a su hija mañana? Si la trae, entonces no tiene ninguna vergüenza. Acostada en la cama, Elena ensayaba su discurso. ¿Cómo le contaría todo a la directora doña Ana, que se quedaría atónita? ¿Cómo escucharían juntas la grabación? Claro, a Silvia la despedirían después de eso, y la obligarían a pedirles disculpas. Elena se imaginaba como si fuera real el rostro asustado y avergonzado de Silvia. Después de algo así, a esa pervertida no la aceptarían en ninguna guardería. Pero no salió así. Al principio, la directora doña Ana escuchó con atención. Y luego, cuando se llegó a lo de los extraños juegos de los niños, resopló indignada. ¿Pero qué dice? Algo así no puede pasar en la vida. ¿Que una educadora abandone a los niños para irse a hacer indecencias? Silvia es una pedagoga de primera categoría. Tiene 7 años de experiencia. Pero lleva poco tiempo con nosotros. ¿Y qué más da? La persona renunció a su puesto anterior, se vino aquí. Ya sabe, con nuestros sueldos es una suerte encontrar a un buen especialista. Pero tengo una grabación de cómo va a la trastienda. Hay unos ruidos ahí, me escuche. La mujer miró a Elena con reproche. ¿Y sabe que una grabación de audio sin consentimiento es ilegal? ¿Qué hace agitando su aparato por aquí? Si no está contenta con cómo funciona nuestra guardería, puede llevarse los documentos. Tengo 17 personas esperando plaza. Elena miraba a la señora, desconcertada. ¿Por qué era tan indiferente? ¿Pero cómo? De verdad ni siquiera van a escuchar. Usted es la directora, es su derecho y su obligación saber qué tipo de personas están con los niños. No tiene por qué decirme lo que debo hacer. ¿Y su grabación? ¿Cómo sé yo dónde la hizo? Váyase. No vamos a tener una conversación útil. Y si piensa irse, no la retengo. Elena salió corriendo del edificio, incapaz de ocultar sus emociones. La grosería, el descaro y la rudeza de la tipa indiferente la sacaron de quicio. ¿Pero cómo es posible? Entre lágrimas, llamó a su marido. Roberto, esto es horrible. La está encubriendo. Algo así como, si no le gusta, váyase de la guardería. Todavía tiemblo por lo que me dijo. Cálmate, ya se nos ocurrirá algo. En el consejo familiar, decidieron llevarse a Mateo a casa 2 semanas. El hijo pareció descongelarse. Volvió a ser sonriente. La mirada de recelo desapareció. Al ver lo feliz que estaba de no ir a la guardería, el corazón de la madre se partía en 2. Roberto, ¿qué hacemos? Si lo sacamos de la guardería, ¿qué pasa con el trabajo? Una privada no nos la podemos permitir, y no puedes dejar el trabajo. El marido frunció el ceño, jugueteando con un mechero en las manos. Pero allí no podemos dejarlo. ¿Y si Silvia empieza a vengarse de él?
De verdad que no entiendo por qué tenemos que sufrir por culpa de esta pervertida. Y no solo nosotros, sino todos los demás niños. Quizás mandar la grabación al chat, propuso Roberto. ¿Es legal? ¿No nos acusarán de difamación? Al final de la segunda semana, después de agotarse con pensamientos, nuevas decisiones y suposiciones, la familia decidió lo siguiente: llevar a Mateo a la guardería y obtener pruebas reales de lo que hace la educadora en lugar de cuidar a los pequeños. Roberto, ¿pero cómo hacemos eso? No se puede meter una cámara en Tommy. No lo sé, Elena. Pensemos una semana más. Con el corazón encogido, Elena llevó a su hijo a la guardería. De regreso, llamó a Carmen. Carmen, mira, pasa algo. Entendí por qué Mateo le echa toda la culpa a Iris. ¿Estás en casa? ¿Puedo pasarme 20 minutos? La conversación se alargó hasta la hora de comer. La amiga, después de escuchar el relato, al principio no creyó del todo. Pero al escuchar la grabación: Elena, esto es un horror. Y la directora doña Ana te dio largas. Hay que enviar esta grabación a la fiscalía diciendo que encubre a su familiar. ¿Cómo que familiar? ¿Pero no lo sabías? Esta Silvia es la sobrina de la directora doña Ana. Vaya arpía. Ahora entiendo por qué me trató así. Pero Carmen, una grabación de audio no es prueba. Necesitamos algo con más peso. Ahora mismo mandamos esta grabación al chat. El problema es de todos. Tenemos que resolverlo juntos. Pues, y, tras describir brevemente la situación, Carmen envió el archivo al chat de padres. El teléfono no paraba de sonar cada medio minuto. Esta noticia simplemente hizo explotar el grupo de padres. Algunos no creyeron. Empezaron a defender a la educadora, pero la mayoría, atónitos por la situación, se dispusieron a luchar. Lo que más indignó a los padres fue la indiferencia de la directora doña Ana. Hay que echarlos a los dos. ¿Quién sabe qué más nos ocultan? Uno de los padres preguntó: ¿y cómo vamos a conseguir pruebas? Hay que instalar una cámara, en la trastienda también. ¿Y cómo nos metemos ahí? Y silencio. Hasta que uno de los padres propuso: puede que no en la trastienda. En el pasillo para que la cámara apunte a la puerta. Entrarán y así todo quedará claro. Al chat volaron mensajes. ¿Quién sabe qué hay ahí? O donde preparan la comida y guardan los alimentos, o el cuarto de la lavandería. Seguramente la lavandería. Preparan comida por la tarde también, y la persona de limpieza lava y seca, trabaja hasta las 2. Y también hay que poner una cámara en el grupo. ¿Cómo podemos entrar sin que nos vean? Miren, salen al patio. No hay nadie en el grupo. Vamos, los que puedan, que vengan a esa hora e instalen. O mejor 2, para que uno vigile. Buen plan. Entonces, necesitamos 2 cámaras. ¿Cuánto ponemos cada uno? Elena se sintió en el centro de atención. No se podría decir que le gustara. Claro, la elogiaban. Si no fuera por usted, nadie se enteraría del horror que está pasando en el grupo. Pero ojalá todo esto no hubiera pasado. 3 días después, compraron las cámaras. 2 padres las instalaron en el grupo, escondiéndolas en la barra de las cortinas. En el pasillo la instalaron cuando recogían a los últimos niños. Una de las madres distrajo al vigilante, entablando una conversación tediosa sobre medidas de seguridad. El padre de Iris, jefe de una empresa de seguridad, conectó las 2 cámaras a una transmisión online con grabación. La primera mitad del día todo fue bien. Durante la siesta cambiaron las educadoras. Se despertaron y parecieron callarse por miedo a enfadar a Silvia. Entró en el grupo un chico de unos 12 años, llevando de la mano a una niñita con lazos blancos. «Mamá, bueno, me voy. Iris ha manchado la chaqueta, de verdad, no tengo la culpa. Vete, pero a las 8 en casa». Silvia abrazó a la niña y miró de reojo el reloj. «Vete, cámbiate y come, te dejé la comida». La niña se fue al dormitorio y regresó media hora después. «Mira, dejé un libro, léeselo a ellos, y yo me ausentaré un momento». «A ver, niños, todos hacen caso a Iris. Voy a ver a la enfermera y luego vuelvo». La mujer cogió el teléfono y llamó a alguien.
Cuando salió, los niños se quedaron callados. Los primeros minutos, Iris hizo lo que su madre le dijo. Luego se asomó, miró la escalera, y al entrar, dejó el libro. Se acercó a Mateo y empezó a jugar. Todos obedezcan a mi novio. Yo soy la reina y él es vuestro rey. ¿Y tú por qué estás parada? Mateo, quítale la pulsera, ahora es mía. A Elena se le hizo un nudo en la garganta, al ver cómo su hijo obedecía dócilmente todo lo que la niña le ordenaba. Mateo se acercó a Valeria y ésta le dio la pulsera sin discutir. Y la reina, señaló a un niño de pelo oscuro en pantalones cortos azules. No me gusta. Pégale. Mateo se quedó quieto. Pégale, es una orden. Y le dio a Mateo un coscorrón en la nuca. Él fue, como un zombi, y empujó al niño inocente. El chat explotó con mensajes. Los padres, sin contenerse, usaban palabrotas. Elena tecleaba temblando. Roberto, no puedo. Voy ahora mismo a por él. No hace falta. Estaré allí en un par de minutos. La hija de la educadora, cruzando una pierna sobre la otra, llamó a Mateo con un gesto. Ahora vamos al dormitorio, a jugar al juego de sombras. Te lo has ganado. Bueno, dame un beso en la mejilla para que todos lo vean. Elena rezaba para que su marido llegara antes de esa atrocidad que Iris tenía planeada. Y llegó a tiempo. Roberto irrumpió en el grupo, tomó a Mateo en brazos y lo sacó. Otros dos padres estaban de guardia en la trastienda. La señora cariñosa entró allí hace 15 minutos. Tras ella, mirando a su alrededor furtivamente, se coló el vigilante Antonio. Un par de minutos después, Carmen arrastró hasta la puerta a la directora doña Ana, que se resistía. ¿Qué se han inventado ustedes? ¿Qué derecho tienen a grabar aquí? Fardando, como una gallina importante, miró a los padres con desprecio. ¿Y qué hacen ustedes ahí parados? Uno de los hombres llamó a la puerta de la trastienda. Salgan, ya está bien de sus juegos. Los estamos esperando todos. Del local se oyó un ruido. Dejen de esconderse, ya todos lo saben. Silvia, su tía está aquí, salgan. Qué pena que no hubiera cámara dentro de la trastienda. Elena soñaba con ver sus caras cuando entendieran toda la situación, pero la parejita tenía miedo de salir. Se quedaron ahí sentados, esperando que todos se fueran. ¿Qué va? Llegaban más espectadores. Se juntaron unas 12 personas, padres, antes de que el pestillo de la lavandería chirriara. Enarbolando la nariz con orgullo, Silvia fue la primera en salir. Con los labios apretados, lanzó una mirada a todos, pero en sus ojos se leía el miedo y la humillación. Pasó monumentalmente junto a su tía, que estaba con cara agria, y soltó: «Esto es ilegal. Están invadiendo mi vida privada». «Vete a aparearte a casa», dijo uno de los padres con sorna, y la multitud se echó a reír. Humillada, Silvia corrió hacia el grupo. Tras ella salió el vigilante Antonio. Este no se hizo el héroe y se encogió de hombros de forma ridícula. «No se peleen, presentaré mi dimisión». En la escalera se oyeron pasos. Con las mejillas ardiendo de vergüenza, arrastrando a su hija de la mano, Silvia bajaba por la escalera. Lanzó una mirada furiosa a Elena y, tirando de la mano de su hija, se marchó. La directora doña Ana, avergonzada, se justificaba con desgana. «Yo no sabía. ¡Ay, qué horror, qué horror! Y ustedes qué bien lo hicieron. Pero ¿cómo se atrevió a algo así?». Elena la interrumpió. «Ustedes lo sabían todo. No hay que justificarse ahora. Mañana vamos al Ministerio de Educación y hablaremos de usted y de su sobrina». En los ojos de la señora se congeló el horror. Farfullaba cosas como: «Perdonen, lo compensaré. ¿De verdad no sienten pena por mí?». «No sentimos pena», cortó Roberto. «Vámonos que vamos a hablar con ella». Ambas familiares renunciaron a la mañana siguiente, pero eso no las salvó. Elena no hizo preguntas, pero el investigador dijo por su cuenta: «No irían a prisión, pero recibirían una sanción administrativa, seguro, y les declararían no aptas profesionalmente para que no pudieran trabajar con niños». La directora doña Ana lloriqueaba,
Juraba que no sabía nada, pero resultó que sí sabía y hacía la vista gorda ante las diversiones de su sobrina. El vigilante Antonio confesó. Elena llevó a su hijo a un psicólogo. Pero no fue eso lo que les ayudó. Cuando Mateo supo que Iris y Silvia nunca más volverían al grupo, el niño volvió a ser el de antes.